Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 28 de julio contándoles que los incendios forestales continúan afectando el centro de España. Las llamas han perjudicado ya a 100.000 personas en las provincias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ante la catástrofe asegura que no es momento de brindar soluciones de brocha gorda. Pues no entramos en polémicas, acudiremos a todas las reuniones que sean fructíferas pensando en el bien de todas las personas afectadas, porque a nosotros sí nos interesa, veo que a algunos no. Y sobre la propuesta de emergencia climática, he estado mirando en las hemerotecas y veo que desde el 2014 el Gobierno, en concreto el presidente del Gobierno, viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver. Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que por toda España está siendo la inmensa mayoría, cómo evitar que esto vuelva a suceder, que los bosques estén limpios y que atendamos a las gentes del campo, que son quienes de verdad conocen lo que pasa en los montes y todos los días nos están diciendo exactamente lo que sucede. Y es que desde prácticamente Gredos, todo el Valle del Tieta, hasta Robledo de Chavela, toda la gente del campo nos están diciendo exactamente los mismos problemas y que se han ido encontrando a lo largo del tiempo, dificultades para limpiar los montes, dificultades para trabajar en sus propios terrenos. En definitiva, pienso y quiero reiterar que no es momento de estar en dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad, que es que eso es lo de menos, es qué ha pasado exactamente, rigor jurídico, rigor científico, vamos a ver en qué podemos todos mejorar y ya está. Y es que si no, ¿qué hacemos? Es que creo que el momento sobre todo es apagar incendios, evaluar daños y también pues trabajar para que esto no siga sucediendo. De momento, el Ministerio para la Transición Ecológica estima 45.000 las hectáreas quemadas en la zona centro, mientras la ministra Sara Agesen asegura que la competencia de la prevención de incendios es netamente autonómica, respondiendo a las quejas de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuando hablamos de prevención, la competencia, como todos saben, es una competencia autonómica. Las labores preventivas. Y cuando hablamos de la ley de montes, precisamente la ley de montes dice lo contrario. Se puede podar, se puede gestionar, se puede retirar la masa vegetal. Es más, lo que pide es que las comunidades autónomas con carácter anual pongan encima de la mesa una planificación en prevención, en vigilancia y en extinción. Lo que hay que hacer es que esa planificación hay que cumplirla. Hay que llevar un seguimiento y eso es lo que yo creo que es importantísimo. Por su parte, la Dirección Operativa valora rebajar el nivel de emergencia en algunos municipios de Toledo. El gobierno ha autorizado el regreso a casa de los vecinos de 9 localidades evacuadas. Mientras tanto, el operativo vasco enviará más vehículos y bomberos para colaborar en las labores de extinción. 52 carreteras españolas permanecen cortadas por el avance de los fuegos. Bueno, pues ya lo han escuchado, cruce de declaraciones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte de las administraciones autonómicas, hablando de quién es el responsable, evidentemente, de la gestión forestal, y cruce de declaraciones con la ministra Sara Agesen, que es la líder del MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, en la que, lógicamente, pues lo que ha hecho es devolverle la pelota y decir que la gestión forestal también tiene una importante parte autonómica. Lógicamente esto se veía venir. Ayer hablábamos precisamente de la concordia y de la buena coordinación que ponía el propio rey Felipe VI, su majestad, encima de la mesa cuando hablaba de que estábamos todos unidos contra el fuego. Poco ha durado ese clima cuando evidentemente ya lo vimos con un caso muy claro como fue la Dana en Valencia, cómo se iban a echar las culpas los unos a los otros. Y a Isabel Díaz Ayuso la verdad es que me da mucha lástima cómo lo está viviendo, teniendo en cuenta que ya pues tiene orígenes en Sotillo de Ladrada, en uno de los municipios que se han quemado y que lo está viviendo en primera persona. Pero también me da muchísima rabia esto que le ha dicho directamente la ministra Sara Agesen, que en algunas ocasiones pues también las comunidades autónomas tienen cierta parte de responsabilidad. Y de hecho yo lanzo una propuesta directamente hablando de esa rebelión cívica, ¿no? De pues todas esas personas que quizás a través de la administración pueden ser poco diligentes a la hora de imponer sanciones cuando se habla de tala de leña o de limpieza de los montes o de desbrozar algunos campos, de
pues en la maleza, intentar limpiar un poco lo que viene siendo la parte agronómica, esas zonas de cultivo, ese terreno cultivable en diferentes explotaciones agrícolas. O, por ejemplo, ayer lo decía aquí mismo Julio Ariza, se puede hacer un poco la vista gorda cuando se escapan algunas reses al campo, se escapa, pues yo que sé, un rebaño y, justo se han comido todo el monte estas ovejas, ¿no? Han desbrozado absolutamente todo. Pues que se haga administrativamente una vista gorda, ¿no? Como se suele decir. Y eso también es parte de esa rebelión contra esas políticas climáticas tan injustas. Esto es algo que se ha dicho en muchas ocasiones y es que resulta especialmente insultante ver cómo los políticos recurren una y otra vez a eso del calentamiento global, al mantra climático, a ese fanatismo para culparlo de una catástrofe que realmente la han causado ellos mismos con esas políticas buenistas medioambientales, ¿no? Con ese fanatismo climático. Y mientras vemos que media España arde devastada por esos incendios que dicen que son pues los más graves de la historia de España, hay que poner el foco en qué ha hecho que esos incendios sean, por así decirlo, los más graves de la historia de España, que es la maleza, la desidia, la irresponsabilidad administrativa, la ignorancia respecto a las cuestiones del sector primario, de la ganadería, de la agricultura. Esos mandatos ecologistas que vienen directamente de la izquierda, de esas políticas sostenibles, medioambientalmente sostenibles, la Agenda 2030, el Pacto Verde, políticas woke, en definitiva, pues lo que hacen es despreciar todo el conocimiento del sector primario, del entorno rural, y lo que hacen es imponer unas leyes que cada vez son más delirantes, que vienen directamente de los despachos de Bruselas y que vienen orquestadas por ese fanatismo climático que está detrás de estos incendios. Y es el momento de pedir responsabilidades a todos aquellos que imponían multas por limpiar el bosque, a aquellos que promulgaban políticas que han terminado pues abandonando el medio rural, esos abusos fiscales en algunas ocasiones de los que hemos hablado aquí, con esas tasas, con esa burocracia a la hora de pedir, por ejemplo, cortar leña, que era algo pues muy lógico y muy normal en muchos puntos, ese exceso de regulación, que al final lo que hacen, como les digo, es dinamitar el campo. Directamente hablamos de una ruina económica del sector rural, afectada directamente por esas trabas que se ponen a todos los agricultores y ganaderos. Es que hay muchos trabajos agrícolas que no se realizan directamente porque no merece la pena. Así que es el momento de señalar al gobierno y a todos esos medios de comunicación afines que con tanta insistencia están promulgando el bulo del apocalipsis climático, de esto del calentamiento global y sobre todo ante lo que se plantan los políticos diciendo que nada se puede hacer, ¿no? Desde las instituciones, pues esto es un mal mayor que viene con ese cambio climático. Así que, ojito con esta estrategia de decir que todo es el cambio climático, que ellos prácticamente no pueden hacer nada, y señalamos directamente a los gobiernos autonómicos y, lógicamente, al gobierno central, porque utilizan este pretexto fantástico diciendo que, bueno, que realmente no es su responsabilidad y este pretexto permite a esos políticos del PP y el PSOE pues endorsarle a su adversario político el problema, ¿no? Oye, la culpa ha sido tuya, la culpa ha sido mía, pero la raíz del problema realmente está en esas políticas buenistas que nos han intentado inocular directamente desde la izquierda y sobre todo en la inacción de la cual tenemos que seguir hablando porque saben ustedes que faltan medios y para la extinción de incendios es fundamental. Por desgracia, los incendios han ocurrido y seguirán ocurriendo. Lo importante aquí es la cantidad de dinero que se ha invertido en la prevención y sobre todo en la extinción. No puede ser que tengamos los mismos medios que en el año 80 y de eso, lógicamente, nos tenemos que hacer eco aquí. Y es que el gobierno retrasó la modernización de los hidroaviones contra incendios. El Ministerio de Transición Ecológica paralizó un contrato informático clave hace 4 años. Los servicios jurídicos rechazaron esta actualización técnica por el elevado precio del fabricante. La ministra Sara Agesen justificó esta anulación contractual por recomendación legal. De esta manera, el Estado dispone únicamente de 14 hidroaviones pesados en la actualidad. Los protocolos de seguridad limitan los vuelos simultáneos a 10 aparatos.
incendios. Tal y como están las cosas, los pilotos doblan turnos de trabajo por la extrema gravedad de las llamas. España acumula ya 35 grandes incendios durante este año. Esta cifra triplica los registros del mismo periodo del año anterior. La oposición criticó al Ejecutivo por esta carencia logística. Por su parte, Pedro Sánchez garantizó la suficiencia de los medios estatales el pasado mayo. El Ejecutivo promete ahora la compra de 7 nuevas aeronaves anfibias. Pues señores, este es el balance y lo poníamos ayer encima de la mesa. Hay 5 Falcon a disposición del gobierno y de pues todas las personas que en su entorno más directo lo necesiten, y sin embargo pues para la extinción de incendios los hidroaviones son mucho... Pues el ratio vendría a ser 1 de cada 2, ¿no? Pero no es real porque lo escuchábamos anteriormente, no pueden volar simultáneamente por estas restricciones, y no solo eso, sino que en cuanto a las horas de vuelo, algunos nos decían que de facto eran 7 los que se estaba utilizando. Ayer mismo la ministra del MITECO, la encargada de la gestión de los incendios, Sara Gessen, había prometido para 2031 más recursos. 2031. Señores, estamos en 2026. Los primeros aviones que han comprado van a empezar a llegar a finales de 2028. Y en un momento determinado, cuando se le preguntó en Radio Nacional de España a la ministra, dijo que efectivamente tenemos una flota envejecida, pero que la modernización no se ha podido llevar a cabo, excusándose en que había habido un cambio de precio en el fabricante y que por tanto pues no se habían comprado los hidroaviones que eran necesarios. Ya les digo que tenemos 4 hidroaviones menos en tan solo una década. Estamos haciendo alusión en el programa de hoy a cómo eran los incendios hace 10, hace 20, hace 30 y hace 40 años. En concreto, en el año 2024 compró 5 aviones nuevos en régimen compartido. Es decir, que no solamente eran para nosotros, sino que también se utilizaban con otros países próximos, que es una estrategia de ahorro de recursos. Ya ven ustedes que, por lo que se ve, está en boga, teniendo en cuenta que hay que ahorrar recursos para que luego los socialistas se los lleven a otro sitio, ¿no? Entonces esto lo hacen bastante, pero claro, aquí el problema es no que se produzcan esos incendios que, como les decimos, por desgracia van a seguir ocurriendo, sino en que esos incendios devastadores no cuentan con las medidas de extinción necesarias, ¿no? Realmente tenemos que hablar de ese abandono absoluto de las zonas forestales, y no solo eso, de esas trabas a las labores agrícolas y ganaderas que podrían limpiar de maleza amplísimas zonas de monte que han contribuido pues a que se vayan extendiendo esos fuegos, las llamas vivas, y que se hable ya de esos incendios de 6ª generación, que es una cosa muy novedosa. Esto es el último concepto que nos han lanzado directamente desde la izquierda. ¿En qué se traduce esto? Bueno, que hay incendios de esa famosa 6ª generación porque se han reducido los medios materiales y humanos dedicados a la prevención y la extinción del fuego. Alberto Serrano, que es contertulio nuestro y que estuvo ayer mismo en la mesa de tertulia, nos hablaba del número de efectivos en la Comunidad de Madrid, concretamente, dedicados a la extinción de los incendios. ¿Cuántos bomberos hay? Pues decía que en torno a 300. Compárenlo ustedes con, por ejemplo, número de concejales. En general, ¿cuántos políticos hay dedicados a la administración municipal? Ya no les digo tema autonómico, secretarios, directores de área, etcétera, 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 etcétera. Pues ¿dónde hay que poner el foco, ¿no? En esos empleados también públicos, que son los funcionarios, los bomberos, dedicados a la extinción de los incendios. Y todo esto conjuntamente hace que los fuegos, que en un momento determinado podrían estar localizados en el arranque, en el inicio, pues terminen propagándose de manera incontrolable. Y esta es la factura que directamente nos está pasando el MITECO, el Ministerio de Transición Económica. El resultado es que año tras año vemos esas miles de hectáreas que quedan absolutamente devastadas. Pasó el año pasado en Galicia. Y es un negocio redondo, porque quizás también haya que poner encima de la mesa que la tierra quemada es un lugar ideal, pues por ejemplo, para los molinos, para las placas solares. Quizá tengamos que atar cabos cuando hablamos de este gobierno que no apostó por cuestiones también medioambientalmente sostenibles, como por ejemplo el tema del Barranco del Pollo, con aquella Dana de Valencia, que no hizo absolutamente nada de lo que estaba en su mano para contribuir a que no se concentrara el agua
en Valencia y acabara con esa riada tan devastadora. Pues ahora con los incendios nos ocurre absolutamente lo mismo y tenemos que ser muy machacones con esta cuestión, porque no hay medios porque falta dinero. ¿Qué pasa? Que el dinero se lo han llevado otros. Todo va unido porque tenemos que hablarles también de ese escándalo de corrupción que rodea directamente al PSOE. La Guardia Civil ha aportado nuevas pruebas contra José Luis Ábalos. De hecho, la Unidad Central Operativa investiga el rescate financiero de la aerolínea Air Europa. Los agentes destacan ahora la participación directa del exministro de Transportes en esta trama. Por su parte, Koldo García intermedió a favor de la compañía durante el año 2020. Este exasesor envió mensajes decisivos al antiguo dirigente socialista. En esas comisiones, el investigado exigió oxígeno financiero urgente para la aerolínea. Al mismo tiempo, el empresario Víctor de Aldama utilizó activamente estos contactos políticos. En consecuencia, este comisionista influyó en la concesión de las millonarias ayudas estatales. Posteriormente, el Ministerio de Transportes anunció la inyección de dinero público mediante un comunicado oficial. Finalmente, el gobierno español aprobó este rescate en el Consejo de Ministros de noviembre de ese mismo año. Ante estos indicios, el juez Ismael Moreno incorpora hoy estos nuevos documentos al sumario principal del caso. Pues señores, a mí lo que me preocupa de la corrupción es que tenemos un caso, otro caso, otro caso, otro caso, y evidentemente son causas diferentes, pero por lo que vemos todas conectadas, ¿no? ¿Cuál podría ser el nexo? Pues evidentemente el socialismo, evidentemente ese One, que todavía no queda muy claro quién es. Seguro que ustedes tienen a alguien en mente, pero la cuestión es si realmente lo podemos probar en los tribunales. Y esa red clientelar del PSOE con todos esos satélites que se iban beneficiando, ¿no?, de ese dinero público, algunos chiringuitos, cuando hablamos de, por ejemplo, de rescates, y sobre todo un punto claro que es la SEPI, que la utilizaron directamente a su entero beneficio, ¿no? Esa Sociedad Española de Participaciones Industriales que servía para derivar el dinero directamente de el Estado a quien ellos quisieran, ¿no? Cuando hablamos de esa conexión de los casos, pues es algo que ustedes pueden percibir como algo lógico, ¿no? Y hablamos del caso Plus Ultra, también en el caso de Air Europa se referían directamente a la conexión de Ábalos y Koldo, pero hay más, porque cuando hablamos de casos nos tenemos que acordar del caso Begoña Gómez, el rescate de Air Europa, en fin, una serie de casos, como el caso de hidrocarburos, que ahora está pendiente de juicio, en el que vemos que todos están juntos y que se lo han llevado absolutamente crudo. En fin, por eso luego no hay medios para directamente hablar de la extinción de los incendios, porque ha acabado en el bolsillo de los socialistas y ese nexo común corruptor que es el socialismo en sí, como estamos viendo a la luz de lo que se investiga en los tribunales. Muy preocupante el caso de corrupción en nuestro país, pero de vez en cuando nos encontramos con buenas noticias, como esa tendencia que se ha instaurado en Hispanoamérica, que es la del giro a la derecha. Recientemente ha habido cambio de gobierno en Colombia y también cambio de rumbo a nivel político. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, cerrará 14 embajadas en todo el mundo. El mandatario colombiano romperá además las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua tras su toma de posesión. El futuro jefe de Estado califica a ambos regímenes hispanoamericanos como tiranías inaceptables. De hecho, el nuevo líder ordenará la reapertura inmediata de la delegación nacional en Israel. Por el contrario, el gobierno suramericano cancelará la apertura de su representación oficial en Palestina. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Miren, hay embajadas que además se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y en la UNESCO. Hay que unificar la misión, al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO. Será una sola, eso es absurdo.
De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país. El dirigente político celebrará su investidura en la ciudad de Cali el próximo 7 de agosto. El actual presidente Gustavo Petro criticó duramente este cambio de ubicación desde Bogotá. Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina aportará $9.000 millones al país. El ejecutivo entrante invertirá esta suma millonaria en seguridad, salud, educación e infraestructura. De la Espriella presentará una propuesta legal para reconocer a Barranquilla como capital alterna. Pues ya lo ven, señores, cambio de rumbo en Colombia que a mí realmente me alegra, y entiendo que a don Guillermo Díaz también, teniendo en cuenta que Gustavo Petro era el mandatario en Colombia y que pues ha propiciado una serie de desmanes que han terminado con una crisis económica gravísima, con inseguridad, con descontento social. Y simplemente las elecciones y el cambio de rumbo que ya mencionábamos ya se están haciendo notar en la economía colombiana. Ha bajado el precio del dólar en comparación con el peso colombiano de una manera drástica. También es de aplaudir el hecho de que el presidente entrante vaya a tener en cuenta las regiones colombianas. El hecho de que él vaya a hacer su toma de posesión en la ciudad de Cali, sureste del país, y no en la ciudad de Bogotá, va un poco contra ese centralismo que tanto se criticaba en el Estado colombiano, que se abandonaba las regiones, que no había presencia del Estado en diferentes regiones, y que eso era lo que pues al final terminaba desembocando en violencia, en narcotráfico, en grupos criminales, por lo cual este es un mensaje muy claro de Abelardo de la Espriella. Va a hacer su posesión en Cali, en una guarnición militar. O sea, lo que está demostrando es que él quiere llevar el poder del Estado a todas las regiones de Colombia, quiere hacer que Barranquilla sea una segunda capital. Estamos hablando del norte de Colombia. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta y que hay que aplaudir, porque venimos de un gobierno en el que ni siquiera es el centralismo del Estado, sino es la ausencia del Estado. Petro fue un presidente ausente en muchos momentos clave de nuestro país, además que ha tratado de desviar, ¿no?, un poco toda su incapacidad para gobernar, entrando en debates absurdos, ¿no?, como que no le interesan a Colombia, como por ejemplo en el debate Palestina-Israel, difundiendo bulos en Colombia, tratando de tomar partido en un conflicto que ni siquiera le interesa, cuando a Colombia pues lo que le incumbe son todos los problemas internos que sufre, la presencia del Clan del Golfo en nuestro país, la presencia de mafias internacionales en territorio colombiano. Pues bueno, esperemos que la llegada de Abelardo de la Espriella pues ponga un poco en orden la casa, como podría decirse. Y sobre todo esa lucha contra el crimen organizado que preocupa muchísimo a los ciudadanos y que debilita la economía, ¿no? No solamente estamos hablando de la inflación, sino problemas de empleo que sufre la población colombiana. En fin, esto es un auténtico cambio de rumbo de Colombia, del que lógicamente aquí nos enorgullecemos, teniendo en cuenta que eso va a ir derivar en el bien de la sociedad colombiana, y sobre todo que se le escuchaba muy claro hablar a de la Espriella cuando hablaba de cuestiones con las que se puede estar o no de acuerdo a nivel ideológico, pero es lógico en cuanto a la reducción de recursos, el despilfarro de recursos públicos, cuando hablaba de las embajadas, ¿no?, y esa duplicidad, que realmente es algo de lo que podríamos aprender nosotros también aquí en España, esa eliminación de duplicidades y esa reducción de la burocracia, que es algo realmente pues perjudicial para todos los ciudadanos, de donde procede ese dinero público, de su bolsillo, del mío, para pagar esta fiesta de los políticos, al igual que ocurre en Colombia, también nos pasa aquí en España.